Señoras y señores, finalizó la fecha 20 y ya saben lo que eso significa. Habemos cuadrangulares. De todo eso les hablo aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo encontrarán aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Y bueno, señores, ya los cuadrangulares están completamente listos, estamos a la expectativa de lo que nos pueda generar los diferentes compromisos que tendrán estos cuadrangulares, que de antemano uno dice qué grupos quedaron. Por un lado, el grupo A, el grupo de la muerte, evidentemente por los nombres de los equipos, pero el grupo B no es un grupo que se deba subestimar. Si bien es cierto, los nombres no atraen y de hecho el 80% de los partidos son de esos típicos partidos de la fecha 8, de la fecha 12 que muy pocos terminan viendo, pero dentro de todo es un grupo bastante parejo, así que vamos a estar hablando. Primero que nada, hablemos de cómo quedó la tabla. Primero Medellín, segundo Tolima, tercero Atlético Nacional, cuarto Bucaramanga, quinto el Junior, sexto Fortaleza, séptimo Santa Fe y octavo el América de Cali. Vale resaltar la buena campaña que metieron Medellín y Tolima, 12 victorias cada uno, ahí ya tienen 36 puntos, más 4 empates del Medellín y 2 empates de Tolima, que les da un puntaje de 40 y 38 puntos respectivamente. Con este puntaje y con estas posiciones terminaron instalándose como cabezas de serie, se hicieron acreedores del famoso punto invisible, que ya veremos si es invisible porque ni siquiera se nota en los cuadrangulares o si ese punto invisible termina determinando una posición y al mismo tiempo determinando quién puede estar llegando a la gran final de diciembre. Van a ser, como les dije, unos grupos bastante interesantes. No hay equipos descartables dentro de todo. Quizás uno pueda irse quizás con la más fácil, con América, con Fortaleza, que bueno, a Fortaleza se lo descarta por ser un equipo totalmente novato en este tema de cuadrangulares y al América por haber metido una campaña dentro de todo bastante discreta, pero la fase del cuadrangular sabemos que es un punto aparte, ya terminó el todos contra todos, lo que pasó, pasó, diría la canción de Daddy Yankee, y en esta fase de cuadrangulares son 6 partidos donde tienes muy poco margen de error, si pierdes 2 partidos prácticamente estás afuera, así que vamos a ver cómo se está desenvolviendo estos cuadrangulares, así que entremos de lleno a opinar de cada uno de ellos. Comenzamos hablando del que es sin duda el grupo más interesante, el grupo A, conformado por Medellín, Nacional, Junior y América. Sin duda, como les mencionaba previamente, es el grupo de la muerte, un grupo donde no se puede dar a ninguno por descartado. Vuelvo y reitero, quizás el menos opcionado a llegar a la gran final es el América por el plantel y por la campaña discreta que hizo dentro de todo. Recordemos que el América empezó a repuntar justo cuando llegó David González a asumir el cargo del equipo Escarlata, metió algunas victorias interesantes, también el calendario le ayudó, eso hay que decirlo, pero cuando las papas quemaban, cuando se enfrentó a rivales ya bastante de peso, como lo fue el Medellín en esta última jornada, nos dimos cuenta que le costó. Pero a ver, dentro de todo, es un grupo muy interesante, muy atractivo, en todas las jornadas habrá clásico, por ejemplo, un Medellín Nacional va a ser el clásico, un Junior América dentro de todo es un partido bastante atractivo, con una pica entre ambas hinchadas, un América Nacional es sin duda el segundo clásico de Colombia, un Junior Medellín también dentro de todo es un partido con bastante historia, se han encontrado en algunas finales, es un grupo que nos ofrecerá partidazos por doquier, o bueno, desde el papel, eso es lo que uno puede presuponer, pero a ver, lo atractivo está, los nombres están, es el grupo más vendible, es el grupo que más rating va a terminar moviendo en estos cuadrangulares, en estas 6 fechas. Habrá que ver si es un grupo abierto donde todos van a tener posibilidades hasta la última fecha o si ya en la fecha 4, fecha 5 ya se empieza a decantar por 1, 2 o por qué no 3 equipos. Así que no se puede decir o tirar cosas al aire por tirar nada únicamente, porque vuelvo y reitero, los equipos que están en este grupo metieron campañas muy interesantes. Miren que Medellín ganó 12 partidos, Atlético Nacional ganó 10, son números bastante importantes. Junior de Barranquilla también ganó 10 partidos para poderse meter a esta fase de los cuadrangulares. Aquí el más flojito uno puede decir, sí, es América, ganó apenas 8 partidos, terminaría perdiendo 7 compromisos más, pero dentro de todo le alcanzó con este puntaje y habrá que ver qué hace la mechita en este grupo. Ahora, ya hablamos del grupo que le gusta a los niños. Ahora sí es turno de hablar del grupo que le gusta a los verdaderos hombres, el grupo B, conformado por Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe. Sí, es cierto,
Es quizá el grupo menos vendible, el que tiene partidos que dentro de todo no son para nada atractivos. De hecho, por poner un ejemplo, el primer partido de este grupo, el Fortaleza Tolima, es un partido que puede ser perfectamente programado en la fecha número 12 a las 4 de la tarde un sábado y lo verían quizás los hinchas del Tolima, algunos 3 hinchas de Fortaleza y nada más. Pero, vuelvo y reitero lo que dije respecto al grupo B. Esto ya es un campeonato aparte, es un campeonato donde hay muchísimo en juego y dentro de todo ese condimento de listo, estamos buscando un cupo en la final, puede llegar a tener ese factor atractivo. Y no podemos negar que este es un grupo realmente parejo, muy, muy parejo. Miren que Fortaleza es uno de los equipos que mejor ha jugado en condición de local, por poner un ejemplo. El Deportes Tolima ha sacado muchos puntos en condición de visitante. En cuanto a Independiente Santa Fe, si bien es cierto, se termina metiendo a esta última instancia gracias a Harold Santiago Mosquera, que andaba poseído por el espíritu de Ronaldinho, Ronaldo Nazario, quién sabe cuántos jugadores más, sigue siendo un grupo parejo, sigue estando abierto, quizás, bueno, uno puede decir, listo, Santa Fe tiene una Harold Santiago Mosquera dependencia, y eso es totalmente cierto, sobre todo en estos últimos compromisos. Pero vuelvo y reitero, es que esto hay que ser muy enfático, es algo que se tiene que estar reiterando y todos los hinchas y al mismo tiempo los jugadores y los técnicos de cada uno de estos equipos es que este es un torneo aparte, se juega de manera distinta, los partidos se vienen de manera distinta, hay una intensidad distinta, todo es completamente diferente a lo que vivimos en el todos contra todos, porque sí, por ejemplo, vuelvo al ejemplo que les había puesto, Fortaleza Tolima. Sí, en la fecha 12 no se juega nada, no juegan a una intensidad tan muy alta. Obvio, juegan los 3 puntos, pero nada más. Aquí, un Fortaleza Tolima en la fecha 6, por ejemplo, que es como va a cerrar el Tolima en condición de local frente a Fortaleza, puede estar definiendo el paso a la final. Entonces, es un grupo muy, muy atractivo por donde se mire. Tolima y Bucaramanga tienen un equilibrio de fuerzas ahí, muy parejo. Si el Tolima está acá, el Bucaramanga podría estar acá, pero tampoco es mucha la diferencia. Y ahora si comparamos Tolima, Bucaramanga y Fortaleza, también están aquí y otro acá. Es ahí, la diferencia es mínima entre el nivel y la manera de competir de estos equipos. Habrá que ver cómo se desempeña Fortaleza, evidentemente, en estos cuadrangulares. Es la primera vez que vemos al equipo de los Amix metido en estas instancias y a Santa Fe no se lo puede dar por descartado. Lo descartaron en cuadrangulares del semestre pasado y se metió a la final. Lo descartaron en la final y fue campeón. Lo descartaban en este todos contra todos y se metió. Así que si de algo sabe Independiente Santa Fe es de resiliencia. Así que no podemos darlo por descartado y habrá que ver si puede competir hasta el final. Para mí, este es un grupo que está totalmente abierto. Este, para mí, dentro de todo, sí va a ser un grupo donde pueden llegar 3 equipos vivos a la última fecha y uno de ellos será juez, muy probablemente Fortaleza, aunque habrá que verlo. Esto es un torneo aparte, vuelvo y reitero. Así que todo está por escribirse, todo está por decirse y dentro de todo es un grupo bastante atractivo por lo parejo que está. Ahora, es turno de hablar individualmente de cada uno de estos equipos, qué ofrecen, cómo llegan a esta instancia final, comenzando por los equipos del Grupo A. Hablemos del Medellín, que es el cabeza de serie, el que tiene el punto invisible. Si el Medellín hace 12 puntos en la última fecha y no sé, Nacional también tiene 12 puntos, sabemos que el Medellín se va a meter a la gran final por ese factor del punto invisible. Ahora, ¿cómo llega el Medellín? Si bien es cierto, el Medellín es uno de los equipos que mejor fútbol juega en el fútbol profesional colombiano actualmente, hay algo que tiene que tener en cuenta, y es que es un equipo muy desequilibrado. Sí, ataca de manera espectacular, te mata goles, te liquida goles, pero en muchas ocasiones tiene muchos desequilibrios, muchos desatinos en la defensa. La fiel prueba de esto fue el clásico que se jugó frente a Atlético Nacional, un clásico que terminaría perdiendo 5 goles por 2. Eso habla mucho de lo que era ese Medellín. Y de hecho, en ese clásico, el poderoso, a pesar de ir perdiendo 5-2, 4-2, el poderoso atacaba y dejaba muchos espacios. Eso va a ser un gran problema si no se corrige. Porque sí, el Medellín puede tener la filosofía de, me hicieron 1, pues hago 2. Que me hicieron 2, pues hago 3. Me hicieron 3, pues hago 4. Sí, es una filosofía interesante, que de hecho es bastante atrevida y no es para nada común en el fútbol profesional colombiano. Pero ya vimos que le costó. Contra un equipo que medianamente sepa pegar, como lo es Atlético Nacional, le terminaría costando horrores y habrá que ver si el Medellín puede competir contra eso. Además, algo adicional de este Medellín es que tiene que también competir contra sus propios demonios, contra su propia mentalidad. Como decía una pancarta que sacaron los del sur, salaron hasta la ruda. Y sí, el Medellín se tiene que quitarse esos estigmas, tiene que abolir eso, quitarse eso de la cabeza, de decir, bueno, vamos a jugar una final, pero tenemos miedo de perderla. No,
tienen que mentalizarse de que si llegan a la final, esta es, independientemente del rival que les toque al frente, independientemente del rival que esté en el otro grupo. No importa nada para Medellín. Si Medellín no se quita eso de la cabeza, más allá de que juegue un fútbol espectacular, no le va a terminar de alcanzar. Así que el primer rival a vencer del Medellín es el mismo Medellín y habrá que ver si le alcanza en estos cuadrangulares que dentro de todo el fútbol lo tiene. Seguimos con Atlético Nacional. Atlético Nacional tiene una particularidad y es que con Gandolfi, porque hay que acordarse de todo, Gandolfi ponía a los jugadores, pero los jugadores eran los que resolvían el partido. Si uno iba a ver esos partidos de Atlético Nacional al mando del argentino, uno miraba que los terminaban resolviendo eran los jugadores. Si no estaban en su día, si no estaban iluminados, Atlético Nacional no te rescataba ningún partido y prueba de eso fue lo que pasó en la Copa Libertadores frente a Sao Paulo, porque sí, los jugadores hicieron un muy buen partido en el Atanasio, pero Cardona estaba descontextualizado, cerró 2 penales en la ida, terminaría haciendo echar en la vuelta y eso fue un factor importante para que Nacional se quede fuera de la Copa Libertadores y también un punto aparte para que Gandolfi se fuera del cargo. Bueno, aunque se fue por haber alineado a 4 extranjeros en aquel incidente donde el verde terminaría perdiendo 3-0. Aparte de eso, ya con Diego Arias al mando, Atlético Nacional ha mostrado ser un equipo que mete mucho miedo a la hora de atacar. Y no nos podemos decir mentiras. En el partido por Copa frente a América, cada que metía el acelerador parecía que iba a ser otro gol. En el clásico frente a Medellín también daba la misma sensación. Es un equipo que si pisa el acelerador a fondo se termina llevando a todos sus rivales. Además, tengamos en cuenta que Morelos anda en un nivel superlativo. Estamos viendo quizás los picos más altos de varios jugadores de Atlético Nacional que hace rato no se miraban. Por ejemplo, Marino Inestrosa está llegando a un muy buen nivel. Morelos ni se diga, es uno de los goleadores de Atlético Nacional, es el jugador que más influencia tiene a la hora de generar ataque. Y así, por ejemplo, Campuzano, Mateus Uribe, el mismo Cardona, que cuando deja de pelearse con sí mismo y con la hinchada, también es un factor diferencial. Ospina, que está viviendo su segunda o tercera juventud porque anda sacando balones espectaculares. Así que hay que verlo a este Atlético Nacional. Quizás, evidentemente, todos pueden decir, el rival a vencer es únicamente Independiente Medellín, pero no podemos desconocer el rival del que les voy a hablar a continuación. Así es, señores, Junior de Barranquilla. El Junior, que es un equipo que muy poco lo he visto en este semestre, no convence del todo y para mí tiene un punto que le puede llegar a jugar en contra y es que agarró una curva para abajo en el remate del todos contra todos. Si bien es cierto, vuelvo a lo que dije, nuevamente vuelve la burra al trigo, de decir, los cuadrangulares son un tema aparte, un campeonato aparte, se inicia desde cero, sí es cierto, pero muchas veces influye esa curva de rendimiento también, cómo llegas a estos cuadrangulares y cómo llegó el Junior, con una curva que, en el inicio de la liga era así, para arriba, de hecho fue líder en muchas fechas, y perdón el gallo, en muchísimas fechas fue líder el Junior, pero empezó a agarrar algunos baches, empezó a la curva ya no a ser así, sino un poco fluctuante. En esta recta final del campeonato empezó a bajar, pero hay que mencionar que le termina ganando en la última fecha a Atlético Nacional y le quitó la oportunidad de ser uno de los cabezas de serie al verde. Entonces, Junior es un equipo irregular, no podemos desconocer eso. Muchas veces sacó puntos frente a rivales de medio pelo, por así decirlo. Por ejemplo, Atlético Nacional no es uno de ellos. Y eso habla también de la irregularidad. Por ejemplo, por poner otro, perdió contra el América en condición de visitante en Palmira. Entonces, ¿qué podemos esperar del Junior? Yo creo que el Junior es quizás el rival más impredecible de estos 4, aunque habrá que hablar del América. Pero dentro de todo, habrá que ver cómo Arias afronta esta situación, cómo afronta y cómo maneja el grupo, porque muchas veces también da la impresión de lo que les mencionaba con Gandolfi con Nacional, que se vale mucho de las individualidades, no se ve a veces mano del técnico, a veces parece que sí, Arias sí está en su día, alinea a los que tiene que alinear, da una paliza y un repaso táctico, pero hay otros días que no, parece peleado contra los mismos jugadores. Así que hay que ver este Junior. Es un Junior bastante irregular, llega de una manera para abajo, pero pues justo agarró esa pequeña curva para arriba ganando el Atlético Nacional. Evidentemente no es para nada descartable, es de esos rivales que incomoda y habrá que ver cómo responde la hinchada, porque sabemos que con Medellín y con Nacional la hinchada responde. Ahora, con Junior, que sabemos que la gente pone 1001 excusas para no ir al Metropolitano, habrá que ver cómo responde la gente con este Junior. Y finalizando este grupo tenemos al América de Cali. América de Cali, pues como les mencionaba, algo les decía previamente, el América es una cajita de sorpresas en este cuadrangular. A ver,
contra Atlético Nacional por Copa, que es quizás el antecedente que mejor se nos calza en este momento. América contra Atlético Nacional dio pena y risa por Copa, eso es verdad. Y quizás América justamente dio pena y risa porque se enfocó únicamente en clasificarse, porque seamos realistas, la hinchada está totalmente divorciada del equipo, sobre todo en el Pascual. En Palmira hubo una afluencia de público bastante importante. No llenaron el Francisco Rivera Escobar, creo que se llama el estadio de Palmira, no lo llenaron, pero había un número, digamos que un 80%. Que a ver, para esa cantidad de público, evidentemente el Pascual va a quedar pequeño. Habrá que ver qué piensa el hincha americano. Y si hay algún hincha del América que diga, no, vamos a seguir, no vamos a ir al estadio, vamos a estar siguiendo con esa protesta que estábamos haciendo en el todos contra todos, bueno, es importante saberlo, porque bueno, yo ya critiqué la hinchada del Junior, elogié las dos hinchadas de Atlético Nacional y la de Medellín, habrá que ver cómo responde el América. Y a ver, en lo futbolístico, sí, es cierto, agarró una curva para arriba, de hecho le ganó a un rival directo que tiene en este cuadrangular, que es Junior, para poderse meter a esta conversación de los 8, pero remató justamente contra otro rival que está en este grupo y es el Medellín. Y miremos que el Medellín sí iba por el punto invisible, pero sabemos que muchas veces esta última fecha, cuando ya estás clasificado, no se juega a la misma intensidad que jugarías, no sé, la fecha 14. Mientras que el América iba sí o sí a sacar un buen resultado para no depender de absolutamente nadie y se terminó comiendo una pela. Entonces, el América para mí sí es un equipo que no está a la altura de estos cuadrangulares. La nómina es muy corta, es muy limitada. A medida que ha ido transcurriendo el campeonato, también ha ido perdiendo jugadores importantes, como el caso de Holgado, que fue a falsificar papeles a Malasia. Así que bueno, el América no lo demos por muerto, pero como diría también un dicho, a manera de mofa, tampoco lo demos por vivo. Así que al América con cautela, ahí de lejitos, a ver qué hace. Ahora, por los lados del grupo B tenemos al Deportes Tolima. El Deportes Tolima es un caso bastante particular porque el Tolima a lo largo de todo el semestre demostró ser un equipo que estaba a la altura y que podía competir y meterse en las instancias finales y meterse de la manera como lo hizo. Pero ahí viene la particularidad y es que la hinchada no va. Definitivamente la hinchada no va. El Tolima puede ir de primero, el Tolima puede estar en instancias definitivas, la hinchada no va. Entonces, el Tolima es un equipo que siempre está en cuadrangulares, que siempre está peleando finales, pero la gente de todas formas no va. Habrá que ver cómo responde la hinchada en el Manuel Murillo Toro. El Tolima dentro de todo es un equipo interesante. Si bien es cierto, Lucas González es un versero de época, un versero de aquellos, sigue siendo un muy buen técnico, es un técnico que quizás muchos equipos quisieran tenerlo, sabe leer muy bien los partidos, la estrategia la tiene también muy bien aceitada con este Deportes Tolima. ¿Pinta como favorito? Yo diría que no, porque en este grupo para mí no hay favoritos. Si hay un favorito sería 26%, 26, 24, 25 y 25. Así sería el favoritismo de este grupo. Porque seamos también realistas. Uno entiende quizás un poco al hincha del Tolima, porque dicen, no, uno que va a ir a acompañar a un equipo que siempre nos ilusiona y nos dejan las mismas. Sí, es cierto. Habrá que ver si el Tolima respeta esa tradición de llegar, hacer una buena campaña, llegar a la quinta, sexta fecha con opciones, pero terminarla pechando, o si de verdad rompe también ese paradigma, que es algo parecido a lo que tiene Medellín, rompe ese paradigma, rompe ese estigma que tiene ahí metido en la cabeza de decir, no, vamos a llegar a las instancias finales, vamos a competirlas y vamos a ganarlas. Seguimos con el Atlético Bucaramanga. El Bucaramanga que vino a Pasto y se comió una pela del Deportivo Pasto, uno de los peores Deportivo Pastos en la historia, pero también hay que tener en cuenta que hubo como 6 o 5 jugadores que limpiaron tarjetas amarillas y no viajaron a Pasto, más Aldair Quintana, que no sé por qué no viajó, él no estaba apercibido por tarjetas amarillas. Pero dentro de todo, el Bucaramanga ha mostrado ser un equipo también muy interesante, muy a tener en cuenta. También supo ser líder del campeonato por algún par de fechas. Creo que fue líder durante 3 o 2 fechas, si no me falla la memoria. Todo esto que les digo lo he hecho a punta de memoria, así que si pequé en algo, dejen en los comentarios. Pero dentro de todo, el Bucaramanga con Leonel Álvarez ha mostrado ser un equipo bastante sólido, pero pues ya que vimos ese partido frente al Deportivo Pasto, nos dimos cuenta que las variantes quizás no están a la altura. Una cosa es el equipo titular, otra cosa es el equipo suplente. Y si en algún momento Leonel Álvarez tiene que echar mano del banco, parece que se va a quedar corto. Habrá que ver si Bucaramanga responde desde lo físico, porque sabemos que también en estas instancias es donde más lesiones se suele presentar en los diferentes equipos. Habrá que ver. Leonel Álvarez tiene un muy buen equipo titular, algunas alternativas interesantes, pero no todas. Así que Bucaramanga tiene mucho que aprender respecto a este partido frente a Deportivo Pasto, pero es cierto que ya para la fase
para esta fase del todos contra todos en este grupo, en estos 6 partidos que tiene, ya tendrá toda la nómina a disposición, salvo algunas lesiones que anunció Leonel Álvarez en rueda de prensa. Seguimos con la revelación de este campeonato. Fortaleza. Bueno, de Fortaleza creo que es del equipo que menos puedo hablar porque es el equipo del que menos partidos he visto. Si bien es cierto, Fortaleza no es un equipo vistoso, no es un equipo que convoque muchos hinchas. De hecho, pues el único hincha será el community manager que saca muy buenos memes en Twitter. De ahí para allá, pues sí, algunos familiares, algunos amigos que se acercan a ver ahí a Fortaleza al estadio de techo. Pero más allá de eso, Fortaleza no es un equipo del cual pueda opinar mucho. Sí es cierto, es muy interesante la campaña. De hecho, tiene una buena sostenibilidad en su defensa. Fue el último equipo invicto, fue el último que perdió el invicto en esta fase del todos contra todos. Así que habrá que ver. Y perdió ese invicto, creo que fue frente a Medellín o frente a Millonarios, en un partido donde creo que Beckham David Castro se iluminó. Creo que esto es a pura memoria, como les dije anteriormente, así que no me juzguen. Pero dentro de todo, Fortaleza es un equipo a tener en cuenta, la defensa es férrea, la defensa es bastante sólida, bastante aguerrida y habrá que ver cómo responde ya en una instancia de cuadrangulares. Fortaleza es su primer contacto con esta instancia, habrá que ver cómo se desenvuelve. De antemano uno podría decir, no creo que Fortaleza sea el equipo que llegue a la final, pero quién sabe, por ahí en una de esas meta al autobús todos los partidos, gane 1-0 todos y se meta a la final, o puede que no y termine sucumbiendo en una instancia donde no tiene nada de experiencia. Y por último, finalizamos con Deportivo Harold Santiago Mosquera, o también conocido como Independiente Santa Fe. Independiente Santa Fe, como pues bien lo dije, dependió mucho de Harold Santiago Mosquera para poder encadenar las victorias que le permitieron instalarse en el grupo de los 8. Harold Santiago Mosquera se vistió de héroe en Barranquilla, partido que no lo vi. Harold Santiago Mosquera se vistió de héroe frente al Deportivo Cali, partido que vi por pedazos, pero pues qué golazo que se mandó Harold Santiago Mosquera. Y en este partido frente a Alianza de Valledupar, terminaría siendo también el héroe con un muy buen gol. Harold Santiago Mosquera anda enchufado, anda siendo el jugador superlativo y diferencial de este Independiente de Santa Fe, que con Pacho López no ha tenido y no ha encontrado un fútbol que digamos, uy, sí, este es el vigente campeón de Colombia. Pero vuelvo a lo que dije previamente, y esto es quizás lo único a favor que tiene Santa Fe, y es que no se lo puede dar por muerto. Eso es lo único quizás a favor que tiene Santa Fe, vuelvo y repito, porque en lo futbolístico sigue dejando muchas dudas. Depende mucho del jugador y sabemos que cuando te anulan a ese jugador, no juegas absolutamente nada. Rodallega no ha vuelto a ese gran nivel. Harold Santiago Mosquera es el único que saca la cara por estos jugadores. También tengo entendido que Santa Fe tiene algunas bajas, algunos lesionados. Así que habrá que ver cómo responde. Vuelvo y reitero, a Santa Fe no se lo puede dar por muerto. El semestre pasado se lo daba por muerto. Los hinchas de Millonarios decían, ya llegamos a la final y terminaré siendo campeón para sorpresa de muchos. Y ya para ir finalizando con este video, en pantalla estarán viendo el 11 ideal de la fecha número 20, que sí, como pueden ver, tiene muchos jugadores de equipos que ya estaban totalmente eliminados. Por ahí algunos 2 o 3 de Independiente Medellín y poquito más. Así que eso habla mucho, muchos equipos rotaron, muchos equipos fueron con algunas nóminas mixtas, nóminas alternas para competir esta fecha número 20 y llegar un poco más frescos a lo que va a ser esta fecha número 1 de los cuadrangulares, que por cierto, pueden ir a mi TikTok y ahí encontrarán las predicciones que se subirán el día que arranque justamente esa fecha número 1, que será con el partido entre Fortaleza y Tolima el martes a las 6:30. Así que muy pendientes en mi TikTok, vuelvo y reitero, todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Vayan, me siguen el mismo día martes o quizás el día lunes subiré las predicciones para ver quién gana, quién pierde. Por lo general le fallo a todo, no le atino absolutamente nada. Así que pues dentro de todo, ahí tienen un consejo por si quieren irle a apostar a todo lo contrario a lo que yo diga. Y listo, señores. En pantalla estarán viendo cómo se jugará la fecha número 1 y cuál es el fixture completo de estos cuadrangulares. Así que, de mi parte, eso ha sido todo por el día de hoy. Denle like, suscríbanse, todo eso que dicen o decimos los youtubers. Vayan a seguirme a todas mis redes sociales. Vuelvo y repito, links aquí abajo en la descripción, sobre todo en TikTok, que es donde suelo estar más activo. Eso va a ser todo por el día de hoy, por el video del día de hoy. Mañana estaremos hablando del partido amistoso de Colombia, que vuelvo y reitero, me confundo, no sé si es Australia o Nueva Zelanda, siempre estoy confundido, creo que es Nueva Zelanda, pero como les decía y les he venido diciendo a lo largo de esta semana, va a venir mucho contenido en este canal, cuadrangulares, las semis de Copa, la final de Copa, todas las fechas de cuadrangulares, a excepción de una que creo que no voy a poder grabar, pero dentro de todo va a haber mucho contenido en el canal. Suscríbanse, activen la campanita para que les notifique cuando voy a subir video. Muchas gracias para los que hayan llegado hasta aquí y no siendo más, yo me despido y nos veremos hasta la próxima.